Una predicadora critica a las ovejas descarriadas, dice esta nota, las que publican sus pecados. Vayamos a ver esta nota, lo que dice, puesto que la predicadora dice aquí, la nota que en Facebook se hizo viral, un video donde una predicadora, dice la nota, criticó fuertemente a las ovejas descarriadas o a los excristianos que publican sus pecados en las redes sociales. Aquí vemos una imagen donde dice, porque como Sodoma publican su pecado, no le disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Bueno, está siendo bíblica. Eso está en Isaías 3:9. Isaías 3:9 es lo que dice. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Dice que los descarriados sufren 3 síntomas de síndrome del apartado. El primer síntoma es tomar la decisión de irse. El segundo es que se vuelven rebeldes. Y el tercero que comienzan a dejar ver su pecado. Explicó esta predicadora. Bueno, pero viendo la nota, voy a dar mi punto de vista. Todo esto es verdad. Y se toma la decisión de irse, como el hijo pródigo, que pidió los bienes a su padre. Se va, se los malgastó el dinero y se vuelven rebeldes, como el pueblo de Israel, que se volvió rebelde a la voz del Señor. Y el tercero, con dejan ver su pecado, que es verdad, deja ver su pecado. Luego agregó que al comienzo de dichas personas no dejan ver mucho su pecado por temor, pero después que les llega la rebeldía se vuelven como el hijo pródigo y empiezan a buscar los supuestos placeres de la vida. Es lo que dice. Y suben a sus redes sociales un video tomando cerveza, ron, ponen un video bailando, una discoteca, porque el síndrome del apartado te lleva a exponer tu pecado o dejar ver tu pecado, porque ya no te da vergüenza que la gente sepa que abandonaste el evangelio. Esto lo aseguró. Yo no sé qué opinión tengan ustedes de si esto es antibíblico, pero en mi opinión lo que la predicadora está diciendo es verdad. Hay reacciones de las palabras de esta predicadora. Dice, el síndrome de la mujer o el hombre de Dios es restaurar al apartado y no ser leña del árbol caído. El hijo pródigo se apartó, pero el padre lo recibió cuando se arrepintió. No lo condenó. Le dicen una usuaria, dice, déjese de eso y predica la palabra que restaure. Una palabra que restaure. Pero viéndolo bien, lo que está hablando esta predicadora, a mi parecer, es palabra de Dios. La Biblia me dice que cuando el Espíritu Santo se va de la persona, el espíritu malo anda rondando al hombre. Y al ver que el Espíritu Santo ya no está dentro de la persona, el espíritu malo va y toma otros 7 espíritus peores y entran dentro de las personas y hacen fiesta ahí. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Es cuando la persona se aparta de los caminos del Señor, se aparta y se vuelve una persona, podemos decir, pecadora, al apartarse, cuando ya hubo tenido un conocimiento del Señor. Por eso digo que es bíblico esto que está diciendo, y es verdad. Y no podemos quitarle eso a la Biblia. Es verdad lo que está diciendo, porque son palabras del Señor Jesús. Así es que a mi parecer no es ninguna crítica lo que está diciendo. Solamente está diciendo esto para que las demás personas no caigan en ese pecado, para que no se aparten de ese pecado, porque el Señor Jesús lo dijo, que así era el espíritu malo. Porque si decimos que es una crítica, entonces podemos decir que lo que se escribió acerca del pueblo de Israel, entonces también sería una crítica, porque los profetas que escribieron las fallas, las faltas del pueblo de Israel, cuando el Señor lo salvaba, lo libraba en diversas ocasiones, pero Israel constantemente se volvía a
a la idolatría rebelándose contra Dios. Entonces diríamos que los profetas criticaron al pueblo de Israel, pero no era así, sino que estaban exhortándolos para que se volvieran a Dios y haciéndoles el llamado. Y todo eso fue de ejemplo para nosotros para no caer en estos pecados. Además de esto, esta gente, por ejemplo, si esta es una foto, pero si se hace una foto solamente tomada en internet, pero si fueron cristianos, ellos tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios, ya saben la palabra del Señor, ya la conocen. Entonces, ¿qué se puede hacer la persona? O que como cristianos, ¿qué debemos hacer? Uno puede orar, clamar por ellos, que vengan al conocimiento, pero la palabra también se tiene que predicar tal y como está escrita. Por eso dice, quiero una palabra que restaure. Se puede predicar una palabra de restauración, pero no se puede predicar restauración sin mencionar el pecado. No se puede predicar eso. No se puede predicar restauración sin mencionar el pecado por el cual la persona cayó. Eso no puede hacerse. Se tiene que mencionar el pecado. A Israel le tuvieron que mencionar el pecado por el cual había caído, por el cual estaba en esclavitud por los enemigos, para que se levantara, para que se restaurara, para que fuera levantado. En otras palabras, podemos decirle que se tiene que predicar de antemano primero el pecado y después para que venga la restauración, para que la persona se arrepienta de su pecado que cayó. Por ejemplo, cuando David pecó, no llegó Natán criticándolo, el profeta Natán, cuando pecó David con Betsabé, sino que le hizo ver en qué falla había pecado contra Dios, le descubrió su pecado, pero no lo criticó, sino que le dijo, tú pecaste contra Dios, Dios se lo reveló. Entonces, ¿por qué le reveló Dios esto al profeta Natán? Para que fuera y le llevara el mensaje a David, para que David se restaurara y se arrepintiera de su pecado. Para eso es. Entonces, esto es también para restauración, pero puede ser, digo yo, también la forma también en que se predique, porque se puede hacer la crítica, o cuando se predica también, puede ser en forma de crítica, burlándose de las personas. Ahí sí la persona, el predicador, está mal. Pues no debe ser así, no debe ser en tono de burla, sino puede usarse como un ejemplo para que la persona no caiga en ese estado. Pero si solamente se habla por burlarse del estado caído, ahí sí la persona está mal, porque no se debe de hablar de burlar de los estados caídos, sino orar, clamar, pero se puede poner un ejemplo también para que no se caiga en ese estado. Ese es el punto, esa es la diferencia, predicar en forma de burlarse de ellos o poner de ejemplo para que no se caiga en ese estado. Ahí entra la diferencia también. Dice que lo que debes enseñar es la palabra de Dios. Ya hemos dicho que si es palabra de Dios porque el Señor Jesús habló. Ayudar a restaurar al hermano. Ya dijimos que no se puede hablar de restauración si poner primero el pecado por donde se ha caído. Palabras de humanidad que conectan la palabra del Señor. Bueno, pues podemos decir que eso también es lo que quiere escuchar la gente también, lo que les endulce el oído. Pero si se les menciona el pecado, pues no lo quieren escuchar el pecado. El Señor te dice a ti, arrepiéntete de tal pecado. La gente no lo quiere escuchar restauración, quiere escuchar prosperidad, lo que ellos quieren. Pero el Señor manda la palabra a lo que Él quiere, que te restaures, que te arrepientas de tu pecado, porque así vas a entrar al cielo. Arrepiéntete primero, porque como el mensaje que el Señor Jesús trajo cuando principió su ministerio fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese es el mensaje que se tiene que seguir predicando, que la persona se arrepienta para que no caiga en un estado pecaminoso. Ciertamente, cuando la persona cae de la gracia del Señor, como dije anteriormente, el espíritu malo anda rondándolo. Siete espíritus malos peores que él. El espíritu malo trae y hacen fiestas, se meten en la persona. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, hay un peligro de alejarse del Señor. La Biblia me dice que Dios no ama al pecador. En la Biblia no dice que Dios lo ame. Eso es mentira, una mentira inventada. La Biblia dice que Dios está airado con los pecadores y Dios guarda enojo para sus adversarios. La Biblia me dice, pero la Biblia también dice que si la persona se arrepiente de sus pecados,
Dios lo restaura. La Biblia me dice también que Dios vomitará al impío de su boca, y Dios lo vomitará. Y todo impío es aquel que, conociendo a Dios, que ya lo conoció, que estuvo en una iglesia, se apartó de los caminos del Señor. Dice la Biblia que tiene el nombre de que vives, pero estás muerto, le dijo a la iglesia de Sardis, tiene nombre de que vives, que estás muerto. Ellos se han alejado, se volvieron atrás, apostataron de la fe, y todos ellos, si están tibios, Dios los vomitará de su boca. Al impío, dice la palabra del Señor, Dios lo mira de lejos, Dios no escucha a los impíos. Dios escucha a sus hijos, Dios ama a sus hijos, aquellos que permanecen en Él. Pero si la persona no permanece en Él, Dios a esa persona no lo ama. Jamás, se escucha fuerte. Es palabra de Dios, Dios no lo ama. Dios está airado con el pecador. No es que Dios ame al pecador y aborrezca el pecado, Dios está airado con el pecador también. Dios aborrece el pecado y también al pecador, pero si el pecador se arrepiente, Dios lo restaura y Dios lo recibe como un hijo y Dios lo fortalece y lo llena de su bendición y de su gracia. Y Dios lo vuelve a restaurar. Es cierto, como el hijo pródigo, Dios lo vuelve a restaurar, pero hay que notar algo también. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre, no miramos que el padre vaya a buscar al hijo pródigo. El padre no lo fue a buscar. El hijo pródigo se estaba revolcando en el pecado allá, malgastando el dinero, pero no miramos que el padre haya ido a buscarle o a suplicarle o a rogarle al hijo que no se fuera. No, el hijo pródigo le dio rienda suelta al pecado y después humillado regresó. Y el padre, claro, lo recibió, lo restauró, le dio la autoridad. Pero fue cuando el hijo pródigo reconoció que estaba en pecado. Así también en la actualidad, Dios no retiene a la persona. No, Dios no va. Cuando la persona ya tiene el conocimiento de la palabra, Dios, si la persona no quiere y la persona desea irse, alejarse, irse al mundo, Dios lo permite, lo deja. Ya tiene el conocimiento hasta que la persona recapacite y entienda que está en pecado. Si la persona vuelve, Dios lo perdona también. Así es. Dios lo puede restaurar, pero la persona necesita arrepentirse y reconocer que le ha fallado al Señor. Y es verdad, pues, cuando se pierde, lo que dice la predicadora, cuando se pierde también pues, se vuelve rebelde la persona, pues ya se comienza a relucir el pecado y se comienza a expandir por las redes sociales, pues, podemos ver que conocemos de estas personas que han hecho eso. Y es triste y es lamentable, pero Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, porque Dios puede perdonarlos. Dios puede perdonar. Dios los puede perdonar, pero tienen que arrepentirse. Son conocedores de la palabra, son conocedores, no son ignorantes de la palabra. Dice la palabra de Dios, que está como Sodoma publican el pecado, no lo disimulan, son conocedores y siendo conocedores no tendrán excusa delante del Señor. Pero bueno, me repito, a mi parecer no es crítica, sino que puede ser un ejemplo para que las demás personas no caigan en ese estado donde ellos han caído. Pero cada quien tiene su punto de vista. Ya después de este punto de video, si le gustó el video, dale me gusta y así compártalo para llegar a unas personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.